A la mitad de la madrugada, una mujer sería despertada por una fuerza inexplicable de la que, al poco tiempo, se daría cuenta que se trataría de una siniestra entidad de ojos grandes con sombrero. Esta es la traumante historia de los extraterrestres que se quisieron pasar como hombres de negro. Durante una madrugada de 1984, en un suburbio de las afueras de Wurzburgo, Alemania, una mujer de nombre Franziska Metz se encontraba plenamente dormida en su departamento. La habitación en la que estaba no se encontraba completamente oscura, ya que cerca de su ventana se hallaba una farola, dando paso a algo de luz. La mujer estaba completamente dormida. No obstante, algo, no sabe qué, la levanta de su profundo sueño. Algo confundida, empieza a observar el entorno, solo que al poco rato y de manera desprevenida, sentiría un absoluto miedo. Este sentimiento, acompañado con lo que describió como un soplo de viento cerca de ella y con una extraña sensación de que su puerta se había abierto. En ese rato quedaría paralizada. Su ritmo cardíaco aumentaría del miedo al escuchar una especie de pasos que se acercaban a su cama. Esto no le impediría voltear la cabeza de manera repentina y querer observar qué pasaba. Al hacer este movimiento, pudo ver que realmente alguien o algo se encontraba ahí, viéndola a la mitad de la madrugada. Era extraño y casi imposible que alguien entrase a la habitación, ya que, según la mujer, todas las noches antes de ir a dormir, cerraría la puerta con llave como de costumbre y para prevenir cualquier situación. Franziska se daría cuenta que esta persona, o esto que se hallaba ahí, tenía un aspecto que se le hizo familiar a un personaje de la televisión, y lo comparó con el actor llamado Humphrey Bogart. Esto ya que la luz de la farola hizo que ella pudiese ver algunas características del individuo. Las más prominentes es que parecía llevar un sombrero. Tenía una especie de abrigo grueso, y lo que describió como gafas de sol oscuras. Dichas características por alguna razón se le hacía gracioso, ya que es algo ilógico que a la mitad de la oscuridad alguien lleve gafas oscuras de sol. Lo más extraño y atemorizante sería su rostro. Un rostro bastante largo y delgado, carecía de una nariz, teniendo solo dos agujeros que serían sus fosas nasales. Su boca era muy pequeña, casi como una hendidura. El rostro en general era bastante pálido, pero lo más bizarro serían sus ojos, ya que notó que sobresalían de las gafas, queriendo decir que eran unos enormes ojos, con la que se describe eran totalmente negros. No pudo ver más detalles adicionales al respecto, pero esta visión la dejaría completamente marcada. Al poco rato que ella lo observa, se da cuenta que este ser se empieza a mover hacia ella, sentándose en la cama, tratando de levantar la manta que llevaba la mujer. Este acto la llevó a no soportar ver más y tratar de mirar a otro lado. Estaba prácticamente congelada del miedo, casi no podía ni respirar. Describiría que le entró un frío insoportable por todo el cuerpo, como un escalofrío, pero más intenso. En el momento en que ella voltea a otro lado para no ver más, describe que al parecer se volvería a dormir o se desmayaría, ya que no recuerda qué sucedería después, puesto a que se levantaría a la mañana siguiente sin tener recuerdos de lo posterior, observando y revisando cada espacio de la habitación para saber si fue abierto en la noche, dándose cuenta que todas las puertas del dormitorio se hallaban cerradas como siempre. Un caso muy similar ocurriría varios años después, concretamente una noche de 1989 en Lakewood, Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se encontraba un hombre durmiendo, de la que es despertado por una fuerza extraña, y con la que igualmente vería un individuo de unos rasgos sumamente inusuales. En este caso, lo describe como si tuviera una barbilla muy pronunciada, con gafas triangulares, un sombrero de ala ancha y un traje negro, de la que su rostro era de una descripción exacta a la del caso alemán. La entidad aparecería a los pies de su cama observándolo a la mitad de la noche, con su presencia bastante espeluznante y misteriosa, aparentemente desapareciendo a la mañana siguiente sin dejar ningún rastro del encuentro. Estos dos avistamientos tienen algo en común, no únicamente en el aspecto físico del ser, sino del comportamiento como lo serían los visitantes de dormitorio, con la particularidad de que no es necesario estar en completa oscuridad para que aparezcan.
El tamaño de estos visitantes de dormitorio realmente no se describe con exactitud. Sin embargo, y tomando como consideración con varios casos de testigos que afirmaron haber visto a los grises, estaríamos hablando que podrían medir entre 1,40 m a 1,10 m, siendo un tamaño similar al de un niño de 7 años. Esto según una deducción observada a lo largo del tiempo por varios testigos. En el ámbito paranormal y ufológico, se le denomina visitante de dormitorio a todo aquel encuentro nocturno con criaturas, entes o seres espectrales que aparecen repentinamente en las habitaciones de las personas a unas altas horas de la noche, manifestándose de una manera abrupta y siniestra, en la que los testigos aseguran no poder moverse o quedar paralizados por el miedo. Estos casos en particular ofrecen las mismas cualidades de un visitante nocturno. Sin embargo, algo que quizás podrían tener una explicación es la llamada alucinaciones hipnagógicas, un efecto del sueño en donde un individuo manifiesta sensorialmente figuras, animales, personas o ruidos de las que no se encuentran físicamente ahí. Esto ocurre justo antes de quedarse dormido, entre la vigilia y el sueño. Sin embargo, algunos casos, incluyendo estos dos, serían descritos cuando el individuo ya está previamente dormido y es despertado, algo que no está acorde a este tipo de efectos del sueño. Podríamos considerar que estas personas han tenido un punto en donde el estrés se apoderó de ellos y tuvieron un mal sueño que parecía muy real. Solo que la parte extraña es el hecho de que las descripciones son iguales, lo que hace que estos casos sean más complejos de entender, ya que estas personas no se conocen entre sí. Otra posible explicación es una experiencia de recuerdos, en donde dentro del sueño aparecen personajes que fueron vistos antes de dormir, como en el caso de Franziska Metz, en donde ella comparó a esta entidad con el actor Humphrey Bogart, lo que quiere decir que ella antes de dormir observó alguna película de este actor y en el lado de los sueños se adaptó de una manera extraña. O a su vez, sí ocurrió este evento en la madrugada, y este ser adoptó de cierta manera la forma de los recuerdos de la mujer. Los investigadores que ofrecieron estos dos casos serían el escritor e investigador alemán Johannes Fiebig en su libro Aliens, UFO Abductions in Germany, Austria and Switzerland, mientras que el segundo caso lo ofreció la ya conocida investigadora y ufóloga estadounidense Linda Moulton Howe en su libro titulado Glimpses of Other Realities, volumen 1, aunque también se puede encontrar en uno de los libros recopilatorios de Albert Rosales, Humanoid Encounters, retratando la esencia tan impresionante y a la vez amenazante de estas entidades nocturnas. Es muy cierto que los visitantes de dormitorio casi siempre se lo asocian a los míticos extraterrestres grises, de las que solo aparecen y te observan, pero algo único es que estos seres lleven este tipo de ropa que recuerda a los hombres de negro, con la que las cualidades de ellos son muy distintas a la de los grises. Existe una supuesta fotografía de un visitante de dormitorio tomada por una mujer consciente de la que sintió que alguien estaba ahí, una fotografía que se observa parcialmente la forma de un aparente extraterrestre gris. Las opiniones están más que claras que serán mixtas, sin embargo, las experiencias son las mismas en todos los casos, manteniendo este mismo comportamiento con estas entidades. Lo curioso es que los avistamientos masivos de los llamados grises se darían no únicamente desde el caso Roswell, sino desde las supuestas abducciones de Whitley Strieber, retratadas en su libro Communion, cuya portada cambiaría por completo la visión de las personas de lo que denominaríamos un extraterrestre. Otra de las muchas teorías para estos casos sería el denominado hombre del sombrero, un ente que se lo asocia al fenómeno de la gente sombra, yendo más al apartado paranormal y parapsicológico. Esta teoría no es tan descabellada al enterarnos de un hombre llamado Albert K. Bender, quien se convertiría en ufólogo con la que asegura haber sido visitado por estas entidades malévolas, advirtiéndole que dejara sus investigaciones de una manera amenazante. Si bien las cualidades de los grises son prominentemente conocidas como seres que no tienen atuendo en muchos casos, para los grises que se harían pasar como hombres de negro sería totalmente desconcertante y único, siendo estos casos un reflejo de la incertidumbre de lo que ocurre. En la oscuridad